Buenas tardes, mi nombre es Juan Gasca, fundador de Thinkersco y autor de Lead del libro Designpedia, un manual de Design Thinking orientado a la creación de ideas. Precisamente de ello vengo a hablaros hoy, acerca de Design Thinking, es decir, cómo innovar a través del cliente, cómo empezar a conocerlo y a raíz de eso generar soluciones, orientado al ámbito digital, pero desde un enfoque bastante transversal. Si queréis, con las preguntas después del webinar podemos profundizar en ese aspecto más digital, pero un poco que sepáis que el enfoque va a ser bastante abierto. Al respecto, el enfoque del día va a ser 30 minutos de exposición a cargo del ponente, es decir, en este caso de mí, donde voy a comentar un poco ciertos aspectos de qué es Design Thinking, cómo se usa y demás. Y abriremos una ronda de preguntas y respuestas de unos 15 minutos. Porque me pongáis un poco cara y experiencia, mi background o mi pasado, soy diseñador industrial, vengo del ámbito emprendedor, tengo diferentes iniciativas que he arrancado. Comencé en su día desarrollando La Mamba, un estudio de diseño industrial en el ámbito inmobiliario. De ahí salté, viendo un poco en el año 2008-2009, cómo la economía del producto estaba migrando hacia la economía de la experiencia. Eso me llevó a explorar nuevos campos, nuevos límites del diseño y estar aquí hoy con vosotros gracias al esfuerzo y al trabajo realizado con mi equipo en Thinkersco, mi agencia de diseño e innovación. Nuestro nuevo trabajo lo volcamos hace un par de años en Designpedia, el cual tuvimos el placer de poder lanzar con Lead en el año 2014. Y todo ese know-how lo hemos ido implementando en diferentes iniciativas, como son By the Sea, una startup en el mundo del mar, cuyo aspiración es ser un LinkedIn, un lugar de encuentro entre navegantes, entre lobos de mar. Hemos apoyado proyectos siempre de ámbito emprendedor tipo Startup Mansion, un experimento, un proyecto de 30 emprendedores en Nueva York de 3 meses. Y por último, la última iniciativa es Aliento Fisioterapia, que es un centro de fisioterapia con 4 consultas y un pequeño gimnasio donde trabajamos el tema de la salud, el bienestar, tanto de embarazadas como recuperación neurológica y lo que es también la parte de empresa sana y deporte. Con todo ello, volviendo un poco más atrás, perdonad que vuelva al pasado y vuelva al año 2009, donde realicé un proyecto que fue quizás el que me ha llevado hasta aquí. Un proyecto en el que yo mismo forcé hasta qué punto como diseñador podía realizar cosas más allá del ámbito del diseño industrial y cómo realmente encontré ese palabra que entendemos que es Design Thinking, que luego veremos y comprenderemos que es mejor, y cómo lo usamos como un lenguaje y una metodología donde trabajar diferentes perfiles, un físico, una ingeniera, una psicóloga y un diseñador en un proceso de innovación. Ese proyecto tuvo lugar con un cliente muy característico que es el síndrome de Down. No sé qué experiencia tendréis a nivel personal. Es una tipología de cliente, una tipología de persona que todo el mundo siempre tenemos muchas etiquetas o digamos que hipótesis de cómo son. En este caso, el proyecto surge de una pequeña ONG que nos llama y nos vincula junto con la universidad que está en Berlín, en Potsdam, en Alemania, para un proyecto que era cómo ayudarles a moverse por la ciudad. Esto era una pequeña ONG que trabajaba con chavales entre 18 a 21 años, les ayudaba a integrarse en el mundo adulto, en el mundo laboral, con clases de alimentación, de cocina, de orientación y diversas otras capacidades o skills que ellos necesitaban para ser autónomos. Una de ellas era orientación. Daban clases de cómo leer un mapa, usar un mapa, orientarse a la ciudad, hacían incluso pruebas de campo, salían por la ciudad, se movían. Y el origen surge de ver cómo al enseñarles, hoy lo entienden, pero mañana su CPU o su disco duro se resetea y este conocimiento desaparece. Lo que hoy comprenden y utilizan, al día siguiente ya no es válido. Como todo proyecto de innovación y Design Thinking, lo que hicimos no fue pensar en soluciones, algo que siempre solemos hacer como diseñadores o como ejecutores. Vamos siempre a resolver el mundo haciendo brainstorming y ya queriendo solventar sin a veces pararnos a pensar o ni siquiera a conocer. Esa es la clave del Design Thinking o del trabajo que realizamos. Durante 2 semanas lo que hicimos fue directamente irnos a convivir con ellos y hacer lo que se llama etnografía o Design Research, investigación de diseño. Es decir, conocerles, hacer su sombra, una técnica que se llama shadowing, vivir con ellos, ir a clase y aprovechar para entrevistar o conversar con aquellos que más saben de ellos, con nuestros expertos.
es decir, los docentes y sus propias familias. Lo que encontramos fue unas personas adultas, con una sexualidad por las nubes, que querían salir, que querían descubrir el mundo, que nos venían con el móvil. Oye, mira, ¿has visto? Ayer estuve en un concierto, mira qué foto más chula. Que tenían una capacidad de manejar tecnología y que al final, como personas adultas, querían descubrir el mundo y ir más allá de lo que al final conocían. A su vez, encontramos historias algunas veces duras, es lo que buscamos, esas partes que muchas veces hay que profundizar, y esta información no de cantidad sino de calidad. Historias, a su vez, bastante a veces traumáticas. En este caso, un poco se repitió en más de una ocasión cómo los familiares nos contaban que ante moverse por la ciudad, esa necesidad de descubrir, la persona salía de forma autónoma a su libre albedrío. Lo que sucedía es que al final se perdían, una cosa que era bastante predecible. Siendo bastante emocionales, se ponían nerviosos y lo que provocaba es que terminaran montando cierto escándalo, llorando o buscando esa parte de mostrando esa parte de desesperación por no saber dónde se encuentran. En ese contexto, lo que sucedía es que al final atraían a la policía. La policía lo único que podía hacer era llevárselo consigo y localizar a sus familiares. Imaginaros si ahora mismo, disfrutando de este webinar, os llaman y tenéis que acudir a comisaría a buscar a vuestro familiar, a vuestro hijo, a vuestro hermano, porque ha habido un problema, se ha perdido y tenéis que salir corriendo a por ellos. Eso provocaba, en resumidas cuentas, una sobreprotección, porque al final su primera orientación es mi problema, porque si se pierde se convierte en un problema para mí. Una historia verídica, real, que no fue una ni dos, sino varias que nos encontramos con historias similares. En base a ello, empezamos a entender que el reto no era el planteado. No iba de cómo ayudarles a moverse por la ciudad, sino que el reto de innovación, el reto de diseño era otro diferente. Era cómo ayudar a estas personas a poder moverse libremente, a salir, a descubrir el mundo, con la seguridad de poder volver a casa. Esa es la clave de los procesos iniciales de comprensión de problema y que es la clave de la etnografía y del design thinking. Tenemos que conocer a nuestros usuarios, tenemos que hablar con ellos, tenemos que convivir con ellos y saber y empatizar cómo se sienten, qué es lo que están necesitando de verdad. En ese contexto surge la parte más de creatividad, de vamos a lanzarnos ya a hacer ideas. Con este reto, con un buen reto, podemos ya lanzarnos a solucionar el mundo. Teniendo claro que la cuestión ya no era cómo moverse por la ciudad, sino salir de ella con la seguridad de la casa, nuestra idea fue Canona, un dispositivo móvil, es decir, unas muñequeras con vibración que lo que hagan es guiarte. Cuando te pierdas, no te preocupes, será un botón, no pasa nada, sigue recto, botón derecho, gira derecha, vibra izquierda, gira izquierda. ¿Os lo imagináis? Cuesta, ¿verdad? ¿Qué tal si os pongo esta imagen? ¿Más sencillo? Al final esto se llama el prototipado rápido. Es decir, vamos a comunicar las ideas de una forma sencilla y vamos a hacer un prototipo para mostrar cómo serán. Un prototipo rápido no pretende ser la solución final ni pretende ser algo bastante detallado, sino ayudarnos a comunicar. En este caso, la clave es cómo pensamos las personas. Si yo os digo, oye, esta mañana he desayunado un croissant tremendo, ¿qué es lo primero que estáis haciendo? Estáis buscando una imagen de un croissant en vuestra mente, seguro, lo sé. Porque las personas no pensamos con palabras, pensamos con imágenes. Todo hueco de información que nosotros generamos al contar una idea, lo intentamos llenar, o lo intenta llenar a otra persona que recibe esa idea, buscando cosas semejantes, intentando imaginar en su cabeza. Si yo le ofrezco una imagen como esta de un prototipo, él conseguirá entender mi punto de vista, lo que yo estoy proponiendo, de una forma más sencilla y más clara, pudiendo darme feedback más concreto y conciso, es decir, su opinión y sugerencias o otras cosas que podamos ayudarnos a construir. Hablamos de co-crear con mi cliente. En este caso, esto es lo que buscamos en una fase muy inicial, que es compartir las ideas para recibir la opinión de mi cliente. En este caso, parece que fue bien y la gente dijo, podría funcionar. Ahí entramos hay que probar los puntos críticos de mi producto. Hablamos de un nuevo prototipo, que es el prototipo funcional. En este caso, ¿qué hicimos? Año 2009. No existía Arduino, Internet of Things, todas cosas tan molonas que hoy en día están y hacen que incluso los niños puedan programar. En nuestro caso,
hay que ser creativos también en la parte de implementar o construir ideas. Lo único que pudimos hacer fue ir a un sex shop, coger un vibrador en forma de huevo de mujer, abrirlo, coger el vibrador, conectarlo al mando del coche dirigido de una compañera de su hijo de 5 años y hacer primero el que veis a la izquierda con cables y luego el que está a la derecha inalámbrico. Y con eso hacer el llamado test de usuario, una prueba de concepto. Nos fuimos con 2 de las personas más, digamos, problemáticas o más difíciles, les explicamos el dispositivo, hicimos una prueba de campo. Los 5 primeros minutos vibraba, se ponían nerviosos, se giraban, preguntaban. Nosotros decíamos, no lo sé, tú sabrás qué tienes que hacer. Los 5 siguientes ya íbamos andando, conversando y la persona guiaba al grupo, un grupo de 6-7 personas. A ver que podría funcionar, parte del design thinking, conocimiento válido que no verídico, único, concreto, sino puede ser. Avanzamos en lo que fue el desarrollo, en prototipos de alta fidelidad, acercarnos ya a lo que sería el diseño final, es decir, una pulsera, un reloj, con 2 tipos de prototipado. Uno que es a la izquierda, de vuestras pantallas, que es un render 3D, una infografía, una imagen fotorrealística hecha a ordenador, y la de la derecha, que es una maqueta, en este caso ya más realista, que se acercaba al diseño final. Sinceramente, ¿creéis que hay mucha relación o mucha diferencia, mejor dicho, entre el primero y el último? ¿No esperabais algo semejante a lo que estáis viendo? ¿Cambia mucho realmente esa forma visual final? Al final, el prototipo rápido se ayuda a plasmar y muchas veces marca el camino de cómo será el diseño final, pero en parte se comunica. En este caso sí que ya estamos más cerca de la solución final. Y ahí es cuando entramos ya a definir funciones y a definir cómo sería. Este es un proyecto que, como siempre digo, terminó en ese limbo que es universidad, personas, empresa, y quedó un poco en el pasado, si bien es un proyecto que podríamos llevar a día de hoy. Cuando hablamos de la importancia de design thinking y cómo ayuda a la innovación, es que nos ayuda a entender problemas profundos y a definir posibles soluciones, que luego pueden ser, contextualmente, soluciones que sirvan a otro tipo de personas, porque al final los problemas son análogos. En este caso, si os planteo, ¿podéis pensar algún otro usuario que esta solución sea de utilidad? Así es, gente mayor, personas con Alzheimer, con un problema semejante, personas que se van a la calle y que en algún momento no consiguen recordar cómo volver a casa. Hablamos de fases muy iniciales del Alzheimer, no cuando la enfermedad está muy avanzada, pero esos puntos de despiste podría ser una herramienta útil, porque al final, contextualmente, el problema es análogo al que hemos planteado en los síndrome de Down. Con ello, a través de un pequeño grupo de personas, hemos generado un valor que podría permitir hacer un producto que fuera adaptable a diferentes casos, a diferentes tipologías de productos, de personas, de segmentos, que nos dieran subproductos y a su vez una oportunidad real de montar una empresa o de montar o desarrollar un mercado. Con ello, resumiendo que detrás todo está basado en modelos de la era industrial, estamos acostumbrados a trabajar en silos, tanto en las compañías como a nivel personal, y como dice esta frase del año 2011 de Don Tamscott, miembro del Foro Económico Mundial, más allá de una crisis económica, tenemos que aprender a trabajar de manera diferente. Design Thinking es un lenguaje común que, como he dicho, nos permitió a ese equipo multidisciplinar, físico, ingeniero, psicóloga, diseñador de nuevo, trabajar bajo un mismo lenguaje. Con ello, en el año 2010 fundé mi compañía, aquí me veis, en esa época joven, con mi socio Rafael Zaragoza, y lo que hicimos fue montar o empezar a hacer proyectos bajo un enfoque que ya no era tecnológico ni de mercado, sino en base a las personas. Esa es la clave del Design Thinking. Y entender que a día de hoy la tecnología ya no es un fin, porque es un medio, hoy todo es posible. El mercado depende del usuario y de cuánto esté dispuesto a pagar por ello, y para ver cuánto esté dispuesto a pagar por ello, tenemos que hacer cosas que realmente respondan a quién es él, qué le pasa y qué quiere hacer. El catalizador de innovación y del entorno digital son las personas. Hoy podemos construir cualquier web, cualquier aplicación, cualquier solución tecnológica digital. La cuestión no es cómo hacerla, la cuestión no es cuánto vale, sino realmente qué prueba tiene mi usuario y qué hago por él. Y luego ya veré si está dispuesto a pagar por ello o no. Un ejemplo de esto es, como siempre hablamos, Steve Jobs. Apple definió este tipo de forma de enfoque basado en diseño. Cuando salió el iPhone al final fue visualizar cómo la gente iba a comunicarnos de manera diferente. Siempre digo en mis discursos o mis charlas que para mí no hay ninguna diferencia entre un smartphone y un teléfono antaño.
Lo que ha cambiado son las personas y el teléfono se ha adaptado. Para mí no hay ninguna diferencia entre Facebook, WhatsApp, Twitter. Es una forma de comunicarnos. Lo que antes solamente había una forma, que era un botón rojo y verde, y de ahí, de ese botón rojo y verde, hemos evolucionado a que nosotros somos los que somos más complejos. No nos han embebido eso, sino nosotros hemos sido los que hemos ido hacia esa dirección de comunicación, y el smartphone ha sido la solución que mejor se adaptaba. Si ves el tablet, de nuevo, yo recuerdo cuando era un chaval y competía con mis amigos a quien tenía el procesador más rápido. En este caso veo a mi sobrino de 3 años, veo sus videojuegos, y por la contextualización de lo Wi-Fi, el 4G, el iPad, tiene bajo un dispositivo que no tiene nada, grandes capacidades gráficas y grandes oportunidades de jugar. Al final, resumiendo, en el año 2011, antes de que entrara el CEO de Nokia, de Microsoft, que terminó cerrando Nokia, ya salió un informe del CEO en su época, Stephen Elop, que decía: mis competidores no me están ganando con dispositivos, me ganan con ecosistemas. Es decir, Nokia murió siendo la mejor empresa de producto. Se caía el VC, se caía una cerveza, una copa de vino encima y funcionaba. Se caía al suelo y funcionaba. Hoy se te cae el smartphone y empiezas a rezar y a santiguarte porque no tienes ni idea de si, por Dios, que funcione. Detrás hay un enfoque diferente. Ya no podemos hablar de segmentos de mercado y de todo el mercado, sino tenemos que hablar de personas. Y al final, diseñar para un usuario, para una persona que sea un poco nuestro foco sobre el que construir la idea. ¿Quién será el primer usuario que use mi solución? Porque si yo para todo el mundo, al final hará a todo el mundo infeliz. Esa es la clave de cómo enfocamos hoy la innovación. Y ahí emerge Design Thinking, una vez con pensamiento analítico intuitivo, que nos permite trabajar esas áreas de incertidumbre. Detrás, ¿qué hay? El llamado doble rombo. En el año 2005, el British Design Council, mayor organismo del Reino Unido en diseño, hizo un estudio de cómo grandes compañías como Procter & Gamble y Microsoft desarrollaban nuevos productos. Y más allá de las diferencias de nomenclatura o de pasos, todas tenían como 4 fases que mezclaban al final lo que se llama pensamiento convergente y divergente. Las 4 fases eran descubrimiento, definición, desarrollo y delivery, entrega. Si miráis a su vez otras dinámicas de creatividad, los 2 modelos mentales que trabajamos siempre, que son la divergencia y la convergencia. El diseñador, por nuestro pasado, es un poco como trabajamos, es decir, primero exploramos el mundo, ahí nos posicionamos al respecto del mundo, con ello abrimos la generación de ideas y al final hacemos un producto que podría ser industrializable. Design Thinking surge en un libro llamado Change by Design, de Tim Brown, un diseño industrial o CEO de IDEO, unas mejores o más conocidas compañías de diseño industrial del mundo, que ha trabajado codo con codo con Steve Jobs y Apple. Él en el libro explica que más allá de diseño industrial empezó a trabajar con compañías y con las personas aplicando cosas, y cuando me preguntaban qué hacía, lo llamó Design Thinking, por eso el nombre. Más allá de pensamiento de diseño o Design Thinking, lo que hay es cualquier proceso creativo. Así generamos la creatividad. En ese contexto, hace un par de años, el libro que os comentaba, Designpedia, que os presento, lo podéis encontrar en Lead y todos los canales de venta de Lead. En él, nosotros lo que hicimos fue construir nuestro modelo en base a este doble rombo y categorizar diferentes herramientas, 80 en concreto, en base a estas 4 fases que nosotros llamamos mapear, explorar, construir y testear. Mapear es la que veis en rojo, que es hacer una situación; explorar, que es investigar y sintetizar la información; construir, que es idea de prototipar; y testear, que es cómo enfrentarte a hablar con el usuario. Con ello, aquí veis nuestro modelo. Bajo esas 4 fases podéis encontrar diferentes herramientas, porque al final, más allá de este proceso mental y de esta metodología, hay diferentes métodos o herramientas que hemos ido cogiendo. Al final, el diseño es una disciplina inclusiva que va tomando temas de conocimiento del cliente, no del marketing, sino de la etnografía, que es también de donde el marketing embebe o bebe sus herramientas, es decir, cómo conocer a las personas. Sí que hemos aportado técnicas de prototipado que surgen de la propia praxis del diseñador, y todas ellas en conjunto, junto con las técnicas de ámbito empresa, marketing, como el negocio o el DAFO, o con las de test de usuario, hacen esa compilación de herramientas que hoy tenemos a servicio de los procesos de innovación. Importante conocer que este proceso no es un proceso lineal, sino que es iterativo, y que a veces, como hemos visto en el síndrome de Down, en el proyecto Canona, la exploración
Y las conclusiones que sacamos nos llevan por otro camino, que no es desarrollar cómo ayudarles a moverse por la ciudad, sino el cómo proporcionarles una solución que ayude a que puedan salir de casa con la seguridad de volver a ella. Y eso se está empleando a nivel de grandes compañías, tanto en el sector de automoción, donde surge hace ya unos años Zipcar, una empresa que se fue vendida a Avis por 500 millones, que a su vez inspira un modelo de negocio que hoy conocemos en Madrid, que es Car2Share, que es un modelo del grupo Daimler o Mercedes-Benz, que al final es hoy ya no usamos coches, hoy no compramos coches, hoy usamos coches. El cambio de la economía del producto a la economía de experiencia. Ahí entra el servicio y ahí entra el diseño o el design thinking como un enfoque de entender a las personas que necesitan sus expectativas y ver cómo darle solución. Porque detrás hay, para mí, una clave o un karma que hay que grabarse a fuego. Ideas tenemos todos. Todos tenemos la capacidad de generar ideas. La cuestión es que tenemos que hacer ideas que ayuden a nuestro cliente. Y esa es la clave del éxito de las soluciones digitales que a día de hoy están triunfando. De verdad, aportan valor porque se ha hecho una reflexión sobre cómo usa el entorno digital o cómo usa su entorno el usuario, y ahí el entorno digital cómo le puede proporcionar un apoyo. Para ello, el diseño es una disciplina que nos permite imaginar estas nuevas soluciones, y Designpedia es un compendio de herramientas bajo este marco que nos permite trabajar de una forma ordenada y organizada. Por terminar, comentar que esto no es nada nuevo. Ya el diseño industrial aparece en Alemania con la Bauhaus en la revolución industrial, cuando las máquinas eran muy frías, y un diseñador surge del trinomio de juntar ingeniería, arte y teoría Gestalt, psicología. Parte de estos líderes, como es Peter Behrens, fue primero director creativo y luego director general de AEG, una empresa que él llevó al punto que es a día de hoy. Si vamos en la historia, encontramos a Charles Eames, un diseñador de muebles que todos podéis conocer o conocéis sillas suyas, que en este caso las vende Vitra, una empresa suiza, que ya definía que los límites del diseño son los límites de los problemas. Encontramos más adelante, en el año 50, a Castiglioni, el cual hablaba de que el diseño demanda observación. Muchas veces creemos que el diseño es genialidad, es arte y plasticidad, pero el diseño, la base es la observación de las personas. Y, por poner un poco a Steve Jobs, una frase que me gusta utilizar mucho es: diseño, que muchas veces se encasillan cómo son o parecen las cosas ser. Diseño no solamente es eso, diseño es cómo funcionan las cosas. Y si me permitís sumar una frase a este elenco de grandes genios, si puede ser pensado, podemos diseñarlo. La clave en entornos digitales, en innovación o en este nuevo mundo que estamos por descubrir es la necesidad de volver a ser Julio Verne, volver a soñar y a dibujar nuevos mundos, porque al final, ¿qué fue antes? ¿Fue Julio Verne o fue los ingenieros creando submarinos? Primero hay que inspirar y diseñar sus conceptos, hay que recoger esa inquietud del ser humano de volar o de ir bajo las aguas, y luego ya veremos cómo solucionarlas y cómo alcanzarlas. Y con ello, si os parece, damos por cerrada la parte más teórica y vamos a pasar a interactuar. Por mi parte, estoy aquí a vuestra disposición para responder a aquellas preguntas que queráis hacerme. Nos llega una pregunta que habla al respecto, si entiendo muy bien, es de cómo el diseño se está adaptando a los nuevos cambios y al final cómo dar respuesta a tecnología. La verdad es que es bastante paradigmática. El diseño no se adapta. El diseño es una forma de trabajar, y lo que sí es que está emergiendo en esta época actual por la necesidad de asumir o de cómo dar respuesta a los cambios. El diseño es un poco la plasticidad que está detrás, la creatividad y la capacidad de construir nuevos productos o servicios, y nos permite imaginar este nuevo mundo. Por ello, no es que el diseño esté evolucionando, sino que el diseño se está integrando. Y por mi parte, ligando con otra pregunta que ha entrado, es hacia dónde va el diseño o cómo se está integrando en las compañías. El objetivo es, o yo creo que un poco el entorno en el que estamos es, todos tenemos que ser diseñadores. La cuestión es que en qué grado o en qué medida. Todos tenemos que empezar a diseñar soluciones. Tener esa parte plástica de jugar, prototipar, crear. Si bien hay un momento en el que una cuestión es que todos podemos crear una solución, otra cosa es desarrollar una solución. Ahí está un poco la diferencia entre algo que muchas veces se confunde, la diferencia entre diseño como disciplina, que puede ser diseño de servicios o diseño de entorno digital, y lo que es design thinking. Design thinking es la capacidad de entender al usuario y pensar la solución. Diseño digital es la capacidad ya de entender las diferentes plataformas digitales, saber cuál es mejor,
diseñar al píxel o incluso programar y desarrollar ese producto. Todos podemos conceptualizar, pero unos pocos y al final los que están más metidos pueden desarrollar esos productos. En nuestro equipo, por ejemplo, tenemos diferentes ámbitos, tenemos gente más digitales, gente más de producto puro y duro, gente más de servicios. Y en ese contexto, las compañías están metiendo en el mindset y el foco es la necesidad de integrar incluso un Chief Design Officer o un directivo de diseño a un nivel alto que ayude a catalizar esos planteamientos y esos proyectos iniciales. Bueno, por ahora no entra nada más, me despido. Un saludo, espero que os haya gustado y hasta que estiméis me podéis encontrar en las redes sociales y espero vernos pronto. Un abrazo.